Amén. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13, comenzamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En esta hermosa mañana queremos hablar de un tema que hemos titulado la más grande revelación. Y quiero decirle que de los 28 capítulos que tiene el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16 es uno de los más importantes, porque en él podemos recibir la completa revelación de Cristo. Antes de revelar a sus discípulos su verdad, escogió un lugar y escogió un tiempo para hacer esta revelación. El tiempo en que Cristo hizo esta revelación se piensa que está entre el año 28 y el año 30 de nuestra era. El lugar específicamente nos dice el pasaje que acabamos de leer: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba al norte de Israel, en las laderas, en la parte baja del monte Hermón. El monte Hermón es uno de los montes altos que tiene Israel, que siempre está nevado, tiene nieve. Y esta área del monte Hermón es un área preciosísima, habitada por muchos ciervos, esos animales cuadrúpedos llamados ciervos. El Salmo 42 fue escrito en este lugar. Ese salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esos siervos del Salmo 42 deseaban agua viva. ¿Y dónde podrían encontrarla? Esta área estaba muy cerca del mar de Galilea. Estamos hablando que en las laderas del monte Hermón, allí estaba el río Jordán, había mucha agua, porque en esta ladera del río, del monte Hermón, es donde nace el río Jordán. Entienda que en la parte norte hacia Siria está el monte Hermón, y el monte Hermón amanece todas las mañanas blanco, nevado,
Recuerdo cuando nosotros visitamos Israel y estuvimos en el monte Tabor o monte de la transfiguración, que cuando miré hacia Siria desde lo alto del monte Tabor vi una montaña blanca y le pregunté a Amelia, la guía turística, una judía argentina, y le dije: Amelia, ¿y ese monte que se ve allá, qué es? Y me dijo: ese es el monte Hermón. Y le dije: ¿por qué se ve blanco? Dice: porque todas las mañanas él amanece cubierto de nieve. Y allí, en la ladera del monte Hermón, es donde nace el río Jordán, y nace de manantiales afluentes que hay en la ladera del monte, pero se enriquece porque cuando sale el sol empieza a calentar el monte Hermón y la nieve se va derritiendo, y esa agua de la nieve nutre el río Jordán, porque allí es donde nace, y entonces gotas de fluye saltan de la montaña, como dice el salmista, que la bendición de Jehová es como el monte Hermón que riega los campos a su alrededor. Y hay una vegetación muy exuberante, muchos animales, muchos ciervos están allí. Pero cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, nos habla el profeta Isaías acerca de Galilea y nos dice que el Mesías moraría en Galilea. Nos dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Tenemos que decir que esta era la zona de Galilea, en Cesarea de Filipo, una de las ciudades de las 240 ciudades de Galilea, y allí había mucha tierra volcánica en Cesarea de Filipo. Por lo tanto, muchas piedras oscuras estaban en aquella región. La que habitaba en tiniebla, en oscuridad, dice, vio gran luz. Aquí en esta región, el Señor Jesús hizo su más grande revelación, que es la que vamos a estudiar en esta mañana. Y fíjense usted cómo Jesús hace 4 declaraciones fundamentales en la fe cristiana. Vemos que Jesucristo le está preguntando a sus discípulos, aquí en Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Y uno de ellos le dijeron: dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesucristo enfatiza y le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Jesús le interesaba saber qué opinión tenían los discípulos de él, como le interesa saber qué opinión tú tienes de él. Amén. Gloria al Señor. Está bien, la gente dice que yo soy Elías o un profeta o Jeremías o Juan el Bautista que ha resucitado, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Alabado el Señor. Alabado el Señor. Y respondiendo Simón Pedro, fue el que respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová que esperábamos, el Hijo del Dios
viviente. Entonces Cristo le respondió a Pedro y le dijo: bienaventurado, felices 3 veces eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Esto no ha salido de ti, es mi Padre que te ha revelado que yo soy el Cristo, el Mesías. Y es hermoso, mis queridos hermanos, que nosotros veamos que en este capítulo 16 de Mateo, la primera revelación de esas 4 grandes revelaciones que el Señor nos da, la primera revelación es la identidad de Él, de Cristo. ¿Quién era Él? Que Él era el Cristo. Es muy importante que tú sepas quién es Jesús. Amén. No es